Como le decía, buenos días, buenas noches. Para los que están en la otra parte del mundo, como presidenta me corresponde dar inicio a este acto formal de la sustentación de tesis de Rosalí León Chiliota, titulada La lupa de género, un diagnóstico de la representación de género en libros de narrativa infantil de planes lectores de primaria en el Perú. Tesis que presenta para optar el título de doctora en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente, ¿no? Primero vamos a darle la palabra a Rosalí para que exponga la tesis y luego vamos los miembros del tribunal a hacer algunas preguntas y también daremos la palabra en caso que algunos doctores de la sala quieran hacer alguna pregunta. Entonces, sin más, le daríamos la palabra a Rosalí. Aproximadamente tiene unos 40 minutos para exponer los resultados de la tesis. Adelante. Disculpad, es importante que la gente que está de público apague el micrófono y la cámara, ¿vale? Acabo de enviar. Gracias. Vale. Ahora sí comparto. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la defensa de mi tesis, La lupa de género, un diagnóstico de la representación de género en la narrativa infantil de planes lectores de primaria en Perú. Antes de empezar quería agradecer al jurado, a Xavier que ha atravesado la península para estar acá, a Montserrat, por representar a la universidad que me ha acogido estos 4 años, y a Patricia Ruiz Bravo que nos acompaña desde Perú en una mañana de verano del hemisferio sur. Muchísimas gracias, y también al público presencial y virtual por estar aquí. Vamos entonces a ello. Quiero empezar para arar el campo de lo que explicaré a lo largo de estos 30 minutos y que servirá de base para poder darle sentido al estudio y a la propuesta planteada en mi tesis en torno al diagnóstico de la narrativa infantil que se lee en planes lectores escolares y que hoy defiendo. Para visualizar todo el trabajo que hay delante y detrás de esta propuesta, les planteo el siguiente mapa de los fundamentos de la lupa de género, donde tenemos 3 ámbitos que se convierten en las piezas de construcción de la herramienta y que le abren camino a los resultados, conclusiones y recomendaciones que ofrece nuestra investigación. Empezando por unas premisas de base. Primero, en lo que respecta a lo literario, y luego en lo que supone el discurso que subyace a los textos de las historias que se cuentan en los libros. Para nuestra investigación, la literatura infantil no es solo una expresión artística dirigida a la niñez, sino que también es un producto cultural que influye en la construcción de la identidad de los lectores y las lectoras y les transmite valores sociales, además de brindar modelos y claves sobre cómo desempeñarse en la sociedad y qué esperar del futuro, cuál será el papel que cumplirán en esta sociedad. En tal sentido, y para poder abordar la arquitectura del instrumento para el diagnóstico de la representación de género y el marco teórico que la sostiene, planteo 4 ideas. Primero, que los libros que los niños y las niñas leen también condicionan la manera en que asumen y reproducen el género, como ya lo dijo Marisa Bortoluzzi en el 87, o más recientemente González Pérez. En segundo lugar, que los libros que se leen en la infancia son una manera de introducir a los niños y las niñas en el imaginario colectivo, como planteó Teresa Colomé en 2005, y plantear las políticas y valores de una sociedad, como bien había dicho Xavier hace una década ya, o incluso introducida López Tames en 1990. En tercer lugar, que es necesario contar con la mayor cantidad de herramientas para poder hacer una adecuada selección de los libros que se leerán en la escuela. Y estas herramientas pueden provenir desde diferentes disciplinas y permitirán establecer criterios desde diversos puntos de vista, desde el punto de vista pedagógico, literario, didáctico, y en el caso de la lupa de género, desde una perspectiva de género, que para la investigación de esta tesis es importante para lograr el objetivo de ofrecer los mejores libros posibles a los jóvenes lectores y lectoras. Por último, la idea de que
los personajes y el universo representado reflejan las normas de género y las actitudes consideradas normales o apropiadas para cada quien en un tiempo y cultura determinados, como mencionaban Colome en 94, más recientemente Diekman y Murden, entre muchas otras investigaciones a las que haremos referencia. Dicho esto, pasamos entonces a los pilares teóricos de nuestro mapa de la investigación, que son tres, a los que nos remitimos para poder construir todo el aparato. En primer lugar, la psicología social, que aporta elementos de la teoría de la identidad social, el aprendizaje social y sobre la socialización y la formación de la identidad. La premisa base aquí es que la mayor parte de la conducta humana se forma a partir de lo que observan los niños y las niñas en su entorno. En el caso de la literatura infantil, es de lo que leen en el universo narrativo y lo que llevan a cabo los personajes en sus lecturas. En segundo lugar, tenemos los estudios de género, donde ponemos en relación la formación de la identidad y la socialización de género, que también opera a través de la narrativa leída en las escuelas, así como la construcción psicosocial del sexo y del género, que es en muchos casos la base de todo aquello que estamos tratando de lograr con la tesis. Y por último, como no podía ser de otra manera, hablamos de los estudios de literatura infantil, en torno a la literatura infantil. En específico, por supuesto, esto es bastante más amplio, pero en particular su uso como herramienta pedagógica y complementaria del currículo, porque no perdamos de vista que los libros que se leen como parte de los planes lectores se leen en un entorno escolar y entonces podrían considerarse materiales escolares. Entonces la línea entre el disfrute literario y el uso pedagógico y complementario pues es muy delgada y los docentes, coordinadores tienen que navegarla con muchísimo cuidado, ¿no? Y además también el papel de las historias de los libros en la transmisión de valores y modelos de género. Tenemos entonces, sabiendo las investigaciones que hemos mencionado hace un momento, otras tantas en las últimas décadas han abordado las representaciones y los modelos de género proyectados en los libros de narrativa infantil, como Chican Corley, DeWitt de 2005, Diekman y Murden, que ya mencionamos, McCabe, o Weizmann ya por allá desde los años 70. Y también estudiaban el efecto que las lecturas pueden tener en la construcción de la identidad y la socialización de los jóvenes lectores y lectoras. Esto también se complementaba por investigaciones y propuestas hechas por Carvajal, Carter, Hidalgo o Lynch en 2016. En tal sentido, es importante identificar los modelos de género presentados en los libros, para lo cual hemos construido nuestra lupa de género. Esta herramienta, que es el aporte central de la tesis, permite diagnosticar las representaciones de género proyectadas en los libros de narrativa infantil y tomar conciencia de los modelos que ofrecen a los niños y las niñas, ya que, como hemos visto, pueden incidir en la formación de su identidad y en el moldeado de sus conductas. Para ello, hemos analizado un corpus de 85 libros que tienen aportes de 3 subcorpus. Elegimos 3 subcorpus para poder tener una muestra lo más representativa posible de los libros que serían el plan de lectores escolares peruanos. El primer subcorpus hemos llamado el de la crítica, que son los 23 libros premiados en Perú, libros de narrativa infantil premiados en Perú a lo largo del siglo XXI y que forman parte de los catálogos de plan lector que se ofrecen a las escuelas. En segundo lugar, tenemos el subcorpus del mercado, que aporta 32 libros de los más vendidos de las 3 editoriales que en 2017, el año de corte de la tesis, tenían mayor cuota de mercado. Y en tercer lugar, analizamos a íntegro los planes lectores escolares de 2 instituciones educativas públicas de primaria, instituciones que han sido reconocidas en diversas instancias por prestar una especial atención a la formación lectora de sus estudiantes. Este último subcorpus aporta los últimos 30 libros a nuestro corpus de 85. Y entonces analizamos estos libros con una grilla que consta de 75 variables y sus respectivos indicadores, distribuidos en 5 categorías: los elementos extratextuales, para textos que pueden ser verbales o icónicos, la caracterización de los personajes, el universo narrativo que crea el narrador y unas variables complementarias que terminan de cerrar
nuestra herramienta. Asimismo, para darle mayor validez, mayor representatividad, decidimos hacer una validación de reproducibilidad, de manera que cualquier persona, cualquier investigador que tenga la herramienta y un grupo de libros pueda llegar al mismo diagnóstico que la investigación principal o a uno muy, muy cercano. La investigación entonces gira en torno al análisis del libro de narrativa infantil que se leen en planes lectores de primaria del Perú, y se trata de un estudio de carácter exploratorio y diagnóstico que aplica una metodología mixta de análisis de contenido para poder estudiar la representación de género en el corpus que hemos mencionado, a partir de la grilla que identifica marcadores de representación de género que se traducen a su vez en modelos de género proyectados a los niños y las niñas desde sus planes lectores. Ante esta conceptualización de la investigación pasamos ya a introducir la herramienta, la propuesta de diagnóstico propiamente dicho, de la narrativa infantil que se lee en la escuela. Valga mencionar que la lupa de género no busca reemplazar criterios de calidad literaria que deben primar en la elección de cualquier libro literario, por supuesto, sino que ofrece una herramienta adicional con una perspectiva distinta, en este caso una perspectiva de género en la elección de libros, y esto lo hacemos a través para poder entregar los mejores libros posibles a los niños y las niñas, ¿no? Y entonces esto lo hacemos, el diagnóstico, a través de el instrumento creado, que es la grilla de diagnóstico de la representación de género en libros de narrativa infantil, compuesta por las 75 variables que hemos mencionado, organizadas en 5 categorías, y la primera de las cuales lidia con los elementos extratextuales. Sí, como listo, entonces viene Sole y lo instala. Sí. Ok, doctora, gracias. Doctora, si gusta ya, yo la... El público asistente, por favor, apagar los micrófonos. No me deja silencio. Gracias. Decíamos entonces que la primera categoría de este esquema es la de elementos extratextuales de los libros, como el precio de venta, el género de los autores y las autoras, o la edad a la que se dirige una obra. Los elementos extratextuales, vale mencionar, cumplen con funciones comunicativas de comentar, difundir, modificar y ampliar el alcance de un texto y el acercamiento del lector al mismo. La información que extraemos en estos elementos extratextuales no están del todo relacionados con las historias propiamente dichas, pero es relevante para poder identificar los elementos que afectan la representación de género proyectada en los libros en general. Esta categoría cuenta con 7 variables de tipo dicotómicas y politómicas. ¿A qué me refiero con esto? Las variables politómicas y dicotómicas tienen una serie de opciones disponibles para marcar que son mutuamente excluyentes, es decir, solo se puede marcar una. En el caso de las variables dicotómicas, tenemos 2 opciones, como en la variable 5, por ejemplo, la nacionalidad de los autores, que son o peruanos o no peruanos. Mientras que en las variables politómicas tienes la lista, pero son 3 o más opciones y solo se puede elegir una. A lo largo de las categorías también encontraremos variables de elección múltiple que, a diferencia de las dicotómicas y politómicas, tenemos igual una lista, pero las opciones se pueden marcar más de una, es decir, no son mutuamente excluyentes entre sí. Luego tenemos la segunda categoría, en la cual ya nos adentramos en los textos propiamente dichos, y esta categoría está dividida en 2 subcategorías, para textos verbales y para textos icónicos. Estos elementos, los paratextos, ayudan al lector a introducirse en la historia y le guían para lograr una lectura más efectiva y una comprensión más plena del mensaje que el texto quiere transmitir. Permiten a los lectores obtener un primer panorama sobre el libro en cuestión para comenzar a construir así sus hipótesis de lectura, como nos decía Martina Fittipaldi en su trabajo de 2013. Esta segunda categoría cuenta con 7 variables, todas de ellas politómicas, que se puede elegir solo una de una lista de 3 o más opciones. Y estos paratextos verbales icónicos, los 3 primeros son paratextos verbales y los 4 siguientes son icónicos, incluyen cuestiones como la representación de género en la contratapa, que puede tender a una representación tradicional, no tradicional o neutra,
según la forma del discurso que planteen, ¿no? Y esto es relevante porque más adelante veremos si la forma en que se introduce el texto en la contratapa guarda relación con la representación de género en el conjunto de los libros. Asimismo, en esta categoría prestamos atención a la presencia de los personajes, ya sea en los títulos o capítulos de los libros, que son para textos verbales, o también en la portada y las ilustraciones interiores, si hablamos de paratextos icónicos. Asimismo, en esta categoría observamos también la vestimenta de los personajes en las ilustraciones y si esta remite a estereotipos de género o no. A continuación, en tercer lugar, analizamos en nuestra guía la caracterización de los personajes, en donde nos enfocamos en cuestiones como el género de los protagonistas, antagonistas y personajes secundarios, su rasgo de personalidad, las ocupaciones que tienen, los comportamientos que demuestran o los roles que cumplen. Todos ellos, cada uno de ellos, marcadores con ciertos parámetros de asociación con lo femenino o lo masculino que han sido extraídas de investigaciones previas y de nuestras propias lecturas. Así, como ven, esta categoría es la más grande de todas, no solo porque tiene 10 variables de los 3 tipos, dicotómicas, politómicas y de elección múltiple, sino que en esta categoría cada una de las variables puede llegar, podemos necesitar analizar hasta 5 personajes, hasta 2 protagonistas, hasta 2 personajes secundarios y el antagonista. Entonces, nos enfocamos entonces aquí en los diferentes marcadores que son cada una de las variables. Y hemos conceptualizado estas variables a partir de, como decía, investigaciones previas o también de literatura infantil o de otras disciplinas. Por ejemplo, las expresiones emocionales, que es, debería elegir otro color para esto, que es la variable 25 a la 29, la variable la partimos desde las 4 emociones básicas del ser humano, tristeza, alegría, ira o miedo, y a eso le agregamos, porque estamos hablando de personajes que no expresan sus emociones. En esta variable, por ejemplo, el estereotipo apunta, o la asociación de parámetros apunta a que los hombres, los personajes masculinos, no desvelan sus emociones, no muestran vulnerabilidad, pero sí expresan molestia, fastidio o ira, mientras que las mujeres, los personajes femeninos, pues sí tienden más a expresar su tristeza o sus emociones o mostrar vulnerabilidad. Entonces, a continuación, luego de la categoría de la caracterización de personajes, nos adentramos en la narración de las historias, en las cuales observamos factores como el lenguaje que el narrador utiliza para describir a sus personajes, sus comentarios o actitudes frente a personajes y acciones que desafían la normativa de género, o el androcentrismo en las palabras que se utilizan en la narración. Además de cuestiones como el tipo de narrador o su género, cuando éste es identificable, para determinar si estos marcadores influyen en la manera en que se representa el género en los libros del corpus. Esta cuarta categoría cuenta con 6 variables politómicas o de elección múltiple. Para dar un ejemplo de cómo caracterizamos estas variables, conceptualizamos estas variables, tenemos, por ejemplo, la descripción de los personajes, que es la variable 61 a 63. En las investigaciones previas y en nuestras lecturas encontramos que el narrador describe a sus personajes de 3 maneras sobre todo: la apariencia física, sus capacidades o aptitudes y sus actitudes. En tal sentido, investigaciones previas como la de Colomer, Violi o de Newman et al. 2008 apuntan a que a los personajes femeninos se les describe físicamente más que a los personajes masculinos, mientras que en los personajes masculinos se centran más en las capacidades o aptitudes y hay una atención más o menos equitativa a las actitudes de ambos. Cada palabra elegida, como sabemos quienes nos dedicamos a las palabras de la literatura, es importante, porque conlleva mensajes de lo que es relevante ver en los personajes. En el caso de los personajes de los libros de narrativa infantil, nos apunta a prestar atención a ciertas características, y esto a la postre se convierte también en una expresión más de la representación de género que diagnosticamos, que queremos diagnosticar con nuestra herramienta. Finalmente, cerramos nuestra grilla, nuestra herramienta, con las variables complementarias, que se pueden caracterizar como percepciones globales
que permean todo el texto diagnosticado y que se establecen en términos de contextualización y evaluación agregada, luego de las 3 lecturas que hemos hecho de cada libro. ¿Qué son las 3 lecturas? Es el método que elegimos para que nuestro diagnóstico tenga la máxima precisión posible. En la primera lectura nos fijábamos en los paratextos, en la segunda ya mirábamos la historia propiamente dicha, la caracterización de los personajes, el lenguaje utilizado, y en una última lectura, una tercera lectura, completábamos todos los blancos que quedaban con una apreciación global del diagnóstico de lo leído. Así, las variables complementarias que tenemos acá ofrecen una mirada más completa de cada libro. Si las categorías anteriores, si las variables anteriores eran una mirada de microscopio, pues estas variables complementarias son una mirada de telescopio, ¿sí? Esta última categoría consta de 5 variables, todas ellas politómicas, y nos plantean la apreciación general de la representación de género en cuanto a 5 aspectos: las aventuras que tienen los personajes, su independencia y agencia, el poder que ostentan a lo largo de los libros, así como 2 variables incluso más amplias, la primera de las cuales vemos la representación de género en cuanto a roles y estereotipos, qué tanto se apoya una historia en roles y estereotipos de género para contarse, o el balance en la representación de género en cuanto a visibilidad, presencia y relevancia de los personajes masculinos y femeninos. Con estas variables buscábamos redondear el diagnóstico, que por supuesto luego discutiremos cuando crucemos las estadísticas, y que además aportarían mayor solidez a las conclusiones, ¿no? De manera que no perdamos pues, el bosque por estar mirando los árboles, que son las variables más de las 4 primeras categorías. Volviendo al esquema de la herramienta, cada una de las variables se consolida entonces como un marcador de representación de género y sus indicadores como los aspectos que lo determinan. Si las variables las tomamos como la pregunta que nos hacemos de cómo se representa el género en un aspecto en particular, los indicadores son las posibles respuestas a esta pregunta, las cuales son relevantes para poder analizar e identificar la representación de género en los libros. Ahora, esta herramienta, como decíamos al comienzo, la desarrollamos de manera que cualquier persona con acceso a ella pueda realizar un diagnóstico de los modelos de género proyectados y decidir cómo proceder, si hacer cambios o de qué manera abordar los textos con sus lectores y lectoras, lo cual nos lleva a la última etapa de la construcción de la herramienta, que es la validación de la misma. Como recordarán, utilizamos una metodología de análisis de contenido que exige que se valide la herramienta creada a partir de diferentes criterios. Nosotros elegimos la de reproducibilidad para poder darle mayor relevancia a nuestra herramienta, para lo cual contactamos a 2 profesionales, 2 revisores externos, involucrados de una manera u otra en la creación de planes lectores escolares, para que pudieran comprobar la reproducibilidad de nuestra herramienta. A cada uno le entregamos 3 libros que ya habían sido diagnosticados con la investigación principal, les dimos la herramienta y una capacitación en su uso, de manera que pudieran ellos diagnosticar, ella y él diagnosticar esos 3 libros, y nosotros pudiéramos corroborar que las respuestas fueran iguales o muy similares, es decir, su reproducibilidad. Luego de esta prueba encontramos que la reproducibilidad estaba por encima del 70%, es decir, el diagnóstico que hiciera cualquier persona con la herramienta y los libros tendría una precisión medio-alta. Aprovechando que teníamos a estos profesionales, decidimos hacerles una entrevista luego de que diagnosticaran los libros en torno a la usabilidad de la herramienta y su aplicabilidad en el día a día de la profesión profesional en la elección de planes lectores, con lo cual hicimos los ajustes finales de nuestra herramienta y pudimos hacer ya los cruces estadísticos y descriptivos de las variables. Cuando hicimos estos cruces, encontramos ciertas características generales de nuestro corpus. En los 85 libros diagnosticados, hallamos que por lo general los textos proponían una representación tendente a lo tradicional, que además era desbalanceada y desigual respecto al género, sobre todo en los paratextos. Más específicamente, encontramos universos mayormente masculinos,
donde estos personajes masculinos se encontraban en el centro de la atención y de la toma de decisiones, lo cual llevaba a un desbalance en la presencia y relevancia de personajes masculinos y femeninos, y que a la postre también conllevaba una serie de representaciones más tradicionales y estereotipadas. En cuanto a la narración, encontramos que se tendía al androcentrismo, ya sea en el uso del masculino genérico, que si bien es correcto, por supuesto, existen palabras más precisas e inclusivas para poder narrar las historias, ¿no? Y además, también teníamos en el androcentrismo un orden de prelación que hablaba primero de lo masculino y después de lo femenino. Por ejemplo, María es la mamá de Juan, entonces tenemos ahí un orden de prelación que ya de por sí deja ver una cosmovisión, una representación de género, y en general se rechazaba cualquier alteración de las normas de género de parte del narrador, ya sea personajes o acciones que desafiaran los estereotipos y roles de género, que desafiaran la normatividad de género. A grandes rasgos, los protagonistas masculinos casi triplicaban a los femeninos. Los personajes secundarios ya esto era un poco menos pronunciado, pero aún así había 1,5 más personajes masculinos que femeninos y el doble de antagonistas hombres que mujeres. En cuanto a los paratextos icónicos, que decíamos que también tendían más a lo tradicional y desbalanceado, las portadas e ilustraciones interiores en general tenían siempre más personajes masculinos, y la vestimenta de los personajes siempre remitía a estereotipo de género, pese a que esto no se describía en el texto base. No se describía en el texto base, pero aún así en las ilustraciones interiores optaban por retratar a los personajes con vestimenta que alude a estereotipo de género. Al ver la diferencia entre los autores y las autoras, encontramos que los autores hombres siempre tendían a utilizar protagonistas y títulos de género masculino, mientras que las autoras eran más equitativas y balanceadas en sus creaciones. Un dato nomás al respecto, el total de libros con un protagonista femenino, solo uno fue escrito por un autor hombre, y se trataba de una diosa, un relato folclórico. Entonces lo consideramos como la excepción que confirma la regla, ¿no? Como recordarán, nuestro corpus estaba compuesto por 3 subcorpus, y decidimos hacer un perfil de cada uno a fin de poder ubicar en dónde había más trabajo que realizar, por llamarlo de una manera. Y encontramos que, con sorpresa, que el subcorpus de la crítica de los libros premiados fue el que más tendía a lo desbalanceado y desigual, seguido del subcorpus de las escuelas públicas, y en tercer lugar el subcorpus del mercado, el cual ofrecía los modelos más equitativos, más flexibles en cuanto a la representación de género. Al mirar las variables que eran más equitativas, que empezaban a mostrar el camino a dejar atrás roles y estereotipos, vimos que los rasgos de personalidad eran comunes, tanto los personajes masculinos como femeninos, no había gran diferencia. Asimismo, en las emociones también encontramos que personajes masculinos y femeninos se expresaban sus emociones de manera similar, y los roles que cumplían eran generalmente activos, indiferente del género de los personajes. Sin embargo, también tuvimos variables en las cuales la representación era más tradicional y desigual. Entre ellas encontramos los comportamientos de los personajes, en que coincidimos además con la investigación de Amy DeWitt en 2005, que los personajes femeninos tendían a llevar a cabo comportamientos de cuidado o de afecto, mientras que los personajes masculinos llevaban a cabo comportamientos de compañía o de proveedor. Por su parte, también en los espacios solían estar, su uso y dominio estaba dominado por los personajes masculinos, relegando en la mayoría de casos a las mujeres, a los personajes femeninos, al interior y al ámbito privado. Y finalmente, otra de las variables más tradicionales y desiguales fueron las complementarias, lo cual nos deja ver que, si bien puede que haya
pequeñas variables, pequeños marcadores en los que ya se prevé un intento por dejar atrás roles y estereotipos. En los universos narrativos en general todavía se siguen apoyando en roles y estereotipos de género, sigue habiendo universos masculinos, ¿no? Entonces, para cerrar, algunas de las conclusiones y recomendaciones que no quería dejar de mencionar. Las 3 de arriba son conclusiones y las 4 de abajo son recomendaciones. En primer lugar, la representación que habíamos mencionado es desbalanceada y desigual, lo cual conlleva una subrepresentación femenina con un respectivo menoscabo de su voz y de su punto de vista. Esto resulta a su vez en un empobrecimiento de las posibilidades narrativas, el universo narrativo, las experiencias que viven los personajes y las historias propiamente dichas. En segundo lugar, encontramos que los libros del subgénero realista eran los más cercanos a los lectores, los que ofrecían mayor flexibilidad en cuanto a representación tradicional, roles y estereotipos de género. Ya no tendían tanto a presentar formas de actuar y de estar que sean limitantes, lo cual puede generar una mayor identificación con los lectores y las lectoras. Y en tercer lugar, que en general domina una perspectiva normativa de género, una perspectiva tradicional de género, tanto en las historias como en los personajes, su caracterización y en los espacios discursivos que ocupan, ¿no? Lo cual puede llevar a una internalización de ciertos atributos que a la postre reproducen, refuerzan y legitiman un sistema que, como decíamos al comienzo, conlleva un menoscabo de la presencia y la voz femenina. En cuanto a las recomendaciones, creemos que se beneficiaría mucho a la literatura, por supuesto, de presentar mayor igualdad. Es decir, queremos leer sobre personajes femeninos fuertes, líderes, independientes, no limitadas, pero también queremos leer sobre personajes masculinos sensibles, cuidadosos, afectuosos, que se involucren en las actividades domésticas y que en suma no estén limitados por roles predeterminados. Luego, volviendo a las ideas del comienzo de la presentación, que el aplicar herramientas desde diversas disciplinas, diversos puntos de vista, ayudaría muchísimo a ofrecer mejores libros de los planes lectores, ya sea desde la perspectiva del lenguaje utilizado, de la perspectiva literaria, didáctica o de género en nuestro caso. Por otra parte, abogamos también porque desde la formación de los docentes se introduzca la didáctica de la literatura infantil y se pueda transversalizar la perspectiva de género, que se asuma la literatura desde una mirada crítica, más allá del gozo estético, que sea un instrumento de indagación cultural, de construcción de ciudadanía, parecido, entiendo, que sea inclusiva y crítica. Y finalmente, que los planes lectores escolares se beneficiarían enormemente de un diagnóstico de los planes lectores de las escuelas o incluso de los catálogos, de manera que haya una conciencia de la representación y de los roles y estereotipos de género que presentan, y así podamos ofrecer mejores libros a los niños y las niñas lectoras, que sean menos estereotipados, con mayor variedad de modelos para los escolares, en suma, que no limiten su potencial. Para cerrar, podemos decir que con la creación de la lupa de género y su respectiva validación por revisores externos, con una reproducibilidad media alta, recordemos, hemos podido establecer que la herramienta es útil para el diagnóstico de la representación de género en la narrativa infantil y que también es reproducible, de manera que puede trascender el ámbito académico y ayudar a elegir mejor los libros que se leen en la escuela, con una perspectiva de género en nuestro caso, que era uno de los objetivos que perseguíamos con nuestra investigación. Muchísimas gracias. Aquí están algunas de las referencias de las que he hablado en la exposición de hoy y quedo atenta a cualquier duda, pregunta que les haya surgido, ya sea de la tesis o de la exposición. Y muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Rosalí. Gracias por tu exposición, por el tiempo que te has tomado. Y entonces ahora le daría la palabra a Javier para que haga sus comentarios. Javier. Muy bien. No sé si se oye bien o no. Sí.
Se oye? Bien, pues vale. Bona tarda y primeramente quisiera dar las gracias a la universidad y al departamento por invitarme a este acto. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias. Es un placer estar en este acto académico en el que he aprendido mucho y aunque ha supuesto un trabajo extra, en casa ya me lo decían ayer, ha sido muy gratificante, la verdad es eso, y quiero empezar felicitando a la doctoranda y a su directora por el trabajo realizado y por la presentación de hoy. La tesis profundiza en los trabajos con los estudios de género y la literatura infantil y juvenil, aportando una herramienta, la grilla de diagnóstico de la representación de género, que se ha demostrado muy útil para analizar las obras de literatura y la transmisión de valores en relación con el género que se da en ellas. Apoyándose en un marco teórico muy completo y en el que se hace un repaso de las investigaciones anteriores sobre el tema, partiendo desde los estudios de la psicología y el género, hasta los más recientes en el ámbito de la literatura infantil y juvenil y la literatura infantil y juvenil en la escuela, la doctoranda propone una investigación en torno a las obras de literatura infantil y juvenil que se leen en las escuelas peruanas dentro del plan lector de lectura. Se trata de una investigación que tiene un reflejo inmediato en la sociedad, tanto en la peruana, por lo que respecta a la aportación que hace, análisis y debate que crea en torno a las obras de lectura de las escuelas, como a nivel general, puesto que desde la misma herramienta, el análisis como la discusión general, son extrapolables a otros ámbitos. Nos encontramos ante un tema que, aunque lleve varias décadas discutiéndose en el ámbito académico, no es una cuestión superada ni mucho menos. Así, en este estudio se nos indica que, abro comillas, se asume el masculino como modelo único, la medida de todas las cosas. Y la existencia de estos estereotipos que marcan como independiente, estable, dominante, agresivo, fuerte, valiente los modelos masculinos frente a la dependencia, inestabilidad emocional, pasividad, obediencia, miedo, etcétera, de los modelos femeninos. Desde los estudios realizados en la década de los 70 del siglo pasado, ha habido una seria preocupación por la presentación del género en las obras para la infancia y, por otra parte, tal y como se comenta, tanto en el marco teórico como a lo largo de la investigación que estamos comentando, la escuela es uno de los 4 principales agentes socializadores de la infancia y la literatura infantil y juvenil es una herramienta excelente en la educación de la infancia, pero al mismo tiempo esta literatura transmite toda una serie de valores que normalmente son más tradicionales y más conservadores que en la sociedad en la que vivimos. Este hecho, que se ha demostrado en investigaciones como la de Colomer y Olid, Dafón, Fernández y Turín, por poner unos ejemplos de ámbitos muy dispersos, nos debe preocupar y empujar a buscar herramientas que nos sirvan para buscar un buen diagnóstico y encontrar alternativas, soluciones a dicha discriminación. En este trabajo se analiza la literatura infantil escrita y se indica la influencia que ejerce sobre la infancia, pero también debíamos tener presente el peso de la literatura oral. Cuando se comenta, por ejemplo, en la página 50, el estudio realizado por el Center of Literature in Primary Education de Reino Unido indicando que los preescolares aceptan sin cuestionar la descripción de los personajes en los libros, deberíamos tener en cuenta que normalmente estos niños y niñas, antes incluso de su escolarización, ya han comenzado a sumergirse en las obras literarias a través de los cuentos, normalmente los cuentos populares, que se han encontrado en casa. En este sentido, si bien es verdad que en dichos cuentos normalmente se transmiten estereotipos sexistas, tal y como se comenta en esta misma hora, en la página 53, también hay personajes femeninos muy fuertes. Yo todos los años les comento a mis alumnos el cuento de Male visita al sol, que es un cuento popular chino que tiene una versión igual en Sudamérica. Y el personaje principal es una mujer embarazada que decide hacer un viaje muy largo en busca del sol. Es un personaje femenino muy fuerte que aparece en ese cuento y aparece en más cuentos populares. Pero también es verdad que hay que reconocer que la mayoría de los recopiladores y la mayoría de las personas que publicaron los cuentos populares, casi todos eran hombres. Y en el caso, por ejemplo, de la cultura vasca, además de ser hombres, eran religiosos. Con lo que el sesgo que ha podido llevar esas versiones que nos han llegado es muy claro y muy marcado. Quizás he echado de menos alguna referencia a la tradición oral, aunque también es verdad, y esto es un pecado que tenemos siempre que cuando vamos a una tesis doctoral,
que cuando hablamos de una tesis doctoral estamos deseando otra tesis. Yo haría, cambiaría, haría, y aquí es verdad que he echado menos la literatura oral, pero en esta investigación en concreto también es verdad que no era necesaria que se hubiese comentado y complementado más por el trabajo teórico que se ha realizado. Con respecto al aparato metodológico, se indica claramente la relevancia de esta investigación, cuáles son los objetivos, las hipótesis, las preguntas planteadas. Se plantea analizar cómo aparece representado el género en las obras de literatura infantil que se leen dentro del plan lector, y para ello se ha seleccionado un grupo de 85 obras divididas en 3 subgrupos. Creo que se trata de un corpus adecuado y representativo, en el que se muestran desde las obras premiadas a las más comerciales, teniendo en cuenta el análisis tan profundo que se ha realizado de todas ellas. Para realizar además este análisis se ha creado una grilla de diagnóstico de representación de género, que es una excelente herramienta que, además de servir para realizar esta investigación, es aplicable para analizar otros corpus y otras obras, lo cual por sí mismo es un gran aporte de esta tesis. Y además da lugar a realizar, utilizando de esta grilla, otras investigaciones paralelas de otros ámbitos, culturas o tramos de edad. Recientemente, concretamente la última tesis que dirigimos en el País Vasco, en la cual yo estuve de director, también era análisis del género de la literatura infantil y juvenil vasca, que si hubiésemos tenido esta grilla, lo hubiésemos copiado, sin ninguna duda, en un alto porcentaje. En cuanto a la discusión de los resultados, esta es clara y concisa y precisa. Es verdad que la presentación se ha pasado muy por alto, pero en el trabajo aparecen todos los resultados. Y el análisis de las obras analizadas y la cantidad de información obtenida da lugar a mucha información que ha servido para llegar a unas conclusiones que estoy seguro servirán para mejorar la literatura infantil en general y la peruana en particular. Ahora bien, hay algunas cuestiones para las que haría falta tener información de algunos referentes. Cuando se indica, por ejemplo, que las obras premiadas en Perú, el 81,8% de los galardonados son hombres, deberíamos saber si ese dato es superior, parecido o inferior a los autores de literatura infantil y juvenil en Perú, ¿no? Al igual que cuando se dice el diagnóstico que hemos logrado no es del todo alentador, deberíamos compararlo con estudios anteriores sobre el mismo ámbito, la literatura infantil y juvenil peruana, porque puede que, aunque los datos no sean optimistas como nosotros deseáramos, seguramente habrían o serán bastante mejores que si hubiésemos hecho este estudio con un corpus de obras publicadas hace 10 o 20 años. Es decir, la foto que estamos viendo hay que compararla con otra foto y no se ha comparado. Es decir, cuando decimos que la situación, el diagnóstico no es alentador, igual sí es alentador porque estamos avanzando, o igual no. Por otra parte, no comparto la idea de que los libros de mercado no son seleccionados por personas particulares, sino que son obras de los propios compradores, quienes seleccionan dichas obras. Normalmente el 80% de los libros de literatura infantil se mueven en torno a la escuela. La escuela, es la gran consumidora de literatura infantil y juvenil. Desconozco la realidad comercial en Perú, pero intuyo que las obras del subcorpus mercado también están sujetas a las decisiones de la escuela. Y también tengo mis dudas sobre si el miedo se identifique con madurez. Hay un momento en que se identifica el miedo con madurez cuando habla del miedo que tienen los chicos concretamente. Yo, independientemente del género, si los chicos o las chicas, no me parece, pero igual estoy equivocado, lo puedo admitir. Y también cuando se habla de que se comparten los roles activos, en un estudio reciente que he comentado ahora mismo de la literatura infantil y juvenil vasca, la tesis doctoral del doctor Reneco Fernández, se siguen manteniendo los estereotipos de chico activo, chica pasiva. Puede que en algún sitio no, pero en otros sí. Bueno, por último, las conclusiones me parece que son claras. Si quisiera remarcar mi alegría o completamente mi acuerdo y apoyo a la primera recomendación que justamente se ha vuelto a leer aquí, en la que dicen que también es conveniente, que también es vital que se lean sobre hombres sensibles, cuidadosos, afectuosos y que participen en tareas del hogar y cuidado de los niños. Cierro comillas.
Me parece que es una de las claves para cambiar esta situación de discriminación, que es el sexismo, y es cambiar la visión que los hombres, la visión de los hombres. Necesitamos nuevos modelos masculinos y la literatura infantil y juvenil debe ayudarnos en dicha labor. Porque, como decía el arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu, yo no soy muy religioso, pero con Tutu tengo una pequeña debilidad, y hace poco, cuando falleció, aparecían frases y de pensamientos que tenía el arzobispo, y decía, literalmente decía: permanecer neutral en situaciones de injusticia es ser cómplice de esta injusticia. Y yo creo que en esta labor debemos ser conscientes de cuál es la situación, y esta grilla y este trabajo es un momento estupendo para que seamos conscientes de cuál es la situación, para que tomemos medidas. Por tanto, tanto por la grilla en sí misma como instrumento reproducible que se puede aplicar en otros grupos de libros con el mismo fin que se ha planteado en esta tesis, el hacer un diagnóstico con la representación del género de los libros de narrativa infantil, tal y como se dice, como se comenta en la tesis, como por el estudio realizado en esta investigación, creo que sería interesante dar publicidad a esta tesis, tanto en el formato presentado como en artículos científicos. Estoy seguro que más de una revista científica no tiene ningún problema para publicar algunos artículos de esto. Dicho esto, quisiera 3 o 4 comentarios y más, que son pequeñas erratas que he encontrado, porque pienso que habrá que publicar la tesis, que luego se los pasaré a la doctoranda o a la directora, no hay ningún problema. Por ejemplo, en la página 55 aparece una referencia bibliográfica que no aparece en la bibliografía. Hay algunos detalles de estos, ¿no? Muchas veces se comenta en el gráfico de abajo, en el gráfico no, cuando abajo no hay más, ahí termina la página, ¿no? Es un fallo muy común que tenemos cuando escribimos en el ordenador, pero luego se pagina. Es mucho mejor poner página anterior, en el gráfico anterior, en el gráfico siguiente. Y se termina de arreglar. Yo en la página 163 ponía el gráfico de abajo y la página 163 terminaba con esa frase. Y luego también hay un momento en que se me comenta una cita de un artículo publicado en la revista Emakunde del 2009. Emakunde es el nombre de la revista y Emakunde es el nombre del Instituto Vasco de la Mujer. Pero la revista, que como la tenía en casa y tenía varios ejemplares, os he traído uno, está online, ¿eh? O sea, está todo online, pero los que nos gusta el papel teníamos en papel más de un ejemplar. Concretamente, en la página, creo que era la página 24, lo que aparece es un artículo de Virginia Imad. Entonces, habría que poner la cita de Virginia Imad y en la bibliografía también recoger eso, que el ejemplar de la revista lo deja. Y ya que estamos hablando de bibliografía, hay alguna rata que aparece en la bibliografía. Xavier Mínguez López aparece la mitad del título del artículo y no aparece el nombre de la revista. No tiene importancia, luego lo comentaré, porque son pequeñas minucias, pero sí que he hecho en falta 2 nombres y una obra. Adela Turín aparece mencionada 5 o 6 veces en la bibliografía, 3 como autora principal y otras 2 como secundaria en varias obras. Y falta una obra que para mí es muy sencilla, muy clara y muy visual, además, sobre los roles y los estereotipos, que es Los cuentos siguen contando, y que no aparece en la bibliografía, y a mí sí que me parecería que debería estar. También me ha extrañado que no aparezca en la bibliografía, hablando de literatura infantil y de ilustraciones, Teresa Durán, y hay un profesor cordobés de didáctica de la lengua y literatura que falleció hace unos cuantos años, Luis Sánchez Corral, que tiene varias obras que a mí me parece que son esenciales cuando hablamos del concepto de literatura infantil y en torno a la literatura infantil. Hay un artículo suyo, la entre paréntesis, posibilidad de la definición de literatura infantil y juvenil, que me parece que es muy clarificador y que en el marco teórico, cuando se hablaba sobre literatura infantil y juvenil, sí que tiene cabida para mejorar ese marco teórico. Yo no tenía nada más.
Me parece que se trata de un trabajo serio, riguroso, que aporta avances en la investigación y transmisión de los valores en la historia infantil y juvenil y del género, con una buena base teórica, una bibliografía completa, y no me queda más que volver a felicitar a la doctoranda y a la directora. Muchas gracias. Gracias, Javier. Le daría la palabra a Montserrat. Muchas gracias, Patricia. Voy a ponerme las gafas, la mascarilla, vamos a ver si funciona todo. Si podemos leer. Si podemos leer, porque además la letra es pequeñita de lo que he anotado. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación y la posibilidad de estar aquí, en esta sala física y virtual. Para mí ha sido una lectura ardua, durante la cual he aprendido muchísimo. Y por tanto agradeceros esta magnífica tesis tanto a Rosalí como a su directora Martina. No voy a leer lo que he escrito, voy a seleccionar de lo que he escrito algunos comentarios, ahora os contaré por qué. Pero para mí ha supuesto un proceso de estudio, sí que voy a leer al principio, ¿no? Es una tesis bien escrita, casi perfecta, porque las preguntas que me iba haciendo, las apreciaciones y rectificaciones que surgían de los datos, la doctoranda los iba apuntando y rematando de forma descriptiva, interpretativa, a partir de ese análisis del sexo-género de forma sistemática y hermosa. Es decir, de alguna forma todas aquellas cuestiones que yo iba como apuntando como cuestiones a interrogar al texto desde mi subjetividad las ibas respondiendo. Es impecable la recogida, el análisis, la representación de los datos de una forma tan alejada a mi mirada narrativa, feminista y visual. Ahora veréis que realmente el lugar desde el cual voy a dialogar con la tesis está bastante alejado a la mirada epistemológica y metodológica de la tesis, ¿no? Entonces, a mí me ha fascinado este análisis cuantitativo de variables cualitativas precisamente por situarme más en la investigación narrativa. Metodológicamente me ha encantado el uso del cuestionario para preguntar a los libros, a los lectores, ¿no? Me ha recordado, hay un artista que hace entrevistas a objetos. Ese tipo de juegos, ¿no? Donde uno es capaz de colocarse en una cierta distancia, ¿no? y preguntar y preguntarse me ha parecido bonito. Y me ha encantado el rol de la investigadora como lectora. Creo que es un rol que debería explorarse algo más. Mi devolución, por tanto, es un diálogo con el trabajo, por si algún día te puede servir desde mi mirada feminista de corte postestructuralista, posthumanista e interseccional, y que he agrupado, en ese diálogo lo he agrupado a partir de 6 temas o conceptos, a veces incluso conceptos relacionados. El primer concepto es el concepto de infancia, de infancias, que entra en diálogo con el concepto de identidades, de cultura infantil y con el tema de la edad. He de decir que toda la parte, se ha enganchado esto aquí, toda la parte de la socialización y la inculturación, desde mi punto de vista, está mejor desarrollado en el marco teórico que toda la parte que tiene que ver con la construcción de la identidad. Creo que quizá habría que revisar algunos autores, sobre todo el tema de conductas, comportamientos, ¿no? Desde el construccionismo social se emplea la idea de la construcción de la identidad como algo en proceso, como algo que, como muy bien dices, ¿no? Articula lo personal y lo social, pero que desde los feminismos nos sumamos en parte a esa visión para entender la identidad como algo diverso, múltiple, fragmentario, no solo desde la idea del moldeamiento, ¿no? Quizás es una primera cuestión que sí que creo que estaría bien comentar. En ese sentido, aparecen comentarios interesantes a lo largo de la tesis en relación a la edad, pero quizá no se cuestiona tampoco, no se acaba de cuestionar exactamente los límites de edad a lo largo de la tesis. Y como además en parte, experta en estudios de género, soy madre de un niño de 10 años, me he fijado en parte a lo que afectaba, ¿no? a
esa relación con esa etapa, con esa edad. En algún momento de la tesis, en la página 293, hace referencia de que en general hay más presencia de mujeres en los libros de literatura infantil que se ha analizado en las primeras edades, que afectan a la escuela elemental o primaria, y que a medida que eso avanza, esa presencia y esa representación se desbalancea, ¿no? Y concretamente hace referencia a que para los lectores de 10 y 11 años se ofrecen más representaciones que reproducen esos roles y estereotipos de género, y que eso coincide con una etapa en la educación primaria o de la primaria donde se pone un mayor énfasis en la estructura de la sociedad. Entonces, claro, una primera lectura de eso no deja de ser pesimista. Es decir, si a medida que vamos avanzando en la escuela primaria vamos abandonando esa presencia de las mujeres, aunque sea en el cuidado y el afecto, para replicar una sociedad que sigue siendo sexista y que discrimina a las mujeres porque considera que la sociedad es algo distinto, a mí eso sí me ha preocupado. Pero en ese sentido, creo que hay muchas anotaciones en relación a la edad interesantes, pero he echado de menos quizá, tú reconoces al final de la tesis que le faltaría quizá una parte cualitativa, he echado de menos las voces de los niños y de las niñas en relación a eso. Y voy a poner un ejemplo poco ortodoxo. No sabía si ponerlo, lo voy a poner. Yo me dedico a estudiar la construcción de agencia, o la agencia de las infancias, que tiene que ver con esa capacidad de pensarse a sí mismos y a sí mismas, y esa capacidad de actuar, ¿no? Creo que aquí falta en la grilla, o podría haber una posibilidad de preguntar si esa edad a la que se refiere el libro, o para la que está recomendada el libro, y esa edad, ese género, esa clase social, porque ahora entraremos en eso, es algo correspondido con lo que los chicos y chicas se identifican o no se identifican. Y el ejemplo tiene que ver con el tema del juego del calamar. Voy a ir muy rápido porque tampoco no es para nada, no es para nada extraordinario el ejemplo, ¿no? Mi hijo de 10 años empezó a contar de qué iba el juego del calamar, la serie. Y esa serie tan criticada. Entonces, de repente relataba las escenas que se reproducen en la serie, y yo me creí que había visto la serie. No la había visto. Lo que hacía era relatar el relato compartido por los compañeros, que seguramente tampoco habían visto las escenas de la serie. Yo me preocupé, vi la serie. ¿Qué voy a hacer? Yo veo todo lo que tiene que ver con la cultura visual, veo la serie o no veo la serie con él. Entonces decidimos ver la serie conjuntamente, ¿no? Las lecturas que hacían en ese proceso pasaron dos cosas. Una, los medios y la crítica empezó a cuestionar que esa serie se estuviera viendo en la infancia porque los chicos jugaban a eso en el patio. Pues una de las cosas que pasó es que algunos chicos se pegaban en el patio, y consecuencia de eso era, la culpa la tenía la serie. Entonces yo le pregunté a mi hijo, a ver, ¿vosotros os pegáis cuando jugáis al juego del calamar? Dice, no, o sea, el tema es el tema simbólico, es decir, tal eliminado. Si no hace falta darle un cachete al niño, porque cuando sabes que tal está eliminado, y eso ha pasado en todos los juegos de la historia, los niños aprenden que eso es simbólico, que no se elimina al niño físicamente, sino que queda eliminado del juego. Eso por un lado. Y por otro lado, al ver la serie, sin ver las partes como más dramáticas de extirpación de órganos, que era como la parte como más heavy, los adultos que yo leía se quejaban del exceso de muerte, de crueldad y de sangre en la serie, ¿no? Y en cambio, mi hijo se echó a llorar en las escenas donde había una traición en el contexto de la amistad. Entonces, para mí es un bonito ejemplo de cómo la mirada adulta genera prejuicios con respecto a las lecturas y las interpretaciones que hace que realizan las infancias de los mismos textos, o de los textos que miramos supuestamente desde el mismo lugar, ¿no? Entonces, yo he echado de menos eso, es decir, ¿qué dirían
o qué dicen, ¿no? Cómo se reapropian de esos textos, cómo leen esos textos los niños y las niñas. Pero para una futura investigación, ¿eh? Vale, una segunda cuestión tiene que ver con la narratividad. Me ha encantado la idea de que la lectura, esa definición de la lectura como un acto de múltiples interacciones, interpretaciones y aprendizajes, ¿no? Esa idea de apoderarse del lenguaje, de apoderarse de la literatura. Me ha encantado la definición del corpus a partir de Todorov, ¿no? Bueno, porque la narrativa. Sin embargo, luego he recuperado un texto de Mieke-Val sobre narratividad, ¿no? Teoría de la narrativa y una introducción a la narratología, donde cuando ya se adentra a Mieke-Val en la narrativa, es muy precisa distinguiendo entre fábula, historia y texto, y cómo hay elementos en la construcción narrativa de estos subgéneros que conllevan o llevan a tener en cuenta aspectos diferenciados. Y en ese sentido las variables que tú construyes tratan a esos textos de alguna forma por igual, como si tuvieran una misma estructura o una misma organización, ¿no? De hecho, lo que nos dice Mieke-Val es que todo el mundo está familiarizado con la historia de Pulgarcito, sin embargo, no todo el mundo ha leído esta historia en el mismo texto. Voy a poner el ejemplo de distinguir, ¿no? Entre el texto y la historia que se cuenta. Yo quizá hubiera dedicado un tiempo a ver esa especificidad de la narrativa realista, de ficción y de la historia histórica y mitológica, porque no siguen de alguna manera el mismo curso, ¿vale? En relación con los resultados, bueno, sí, no voy a entrar en el tema de variables concretas, ¿no? Como el narrador, la presencia del narrador, extradiegético, intradiegético. Bueno, se ha dicho, has hecho una presentación magnífica, ¿no? Donde se revela pues, ¿no? Que hay una prevalencia del universal masculino en la literatura que has analizado. Sin embargo, y vuelvo a mi experiencia en el cine, también es cierto que hablas de que en el narrador extradiegético hay más equidad en la representación de los roles de género, y en cambio en el intradiegético el balance, ¿no? de género es mayor, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay cuestiones también que son interesantes de ver, pero si nos remitimos al cine, claro, el cine feminista ya hace muchos años que cuestiona el cine comercial o el cine de acción por ser un cine que reproduce esos sesgos de género, y ya se limita a la narrativa producida por mujeres cineastas que, por ejemplo, incluye la primera persona o incluye la explicación de quién soy como una forma de desvelar el sujeto que produce esa narrativa, y que, por tanto, no va a generar situaciones de colonización o de imperialismo con respecto a los otros sujetos que están presentes en la película o que miran la película, ¿no? Entonces, ese desvelar o explicitar esas posicionalidades en la narración permite democratizar también la narrativa y el texto. Bueno, yo si tuviera que continuar con la investigación, no te lo recomiendo en la línea que lo haría yo, pero me han fascinado las antagonistas. O sea, solo me paraban los párrafos de las antagonistas, ¿no? Las protagonistas, vale, las secundarias, ¡buf! Pero las antagonistas guerreras, ¿no? En algún momento yo creo que era interesante. También me ha interesado el tema de la especie de los personajes, ¿no? Que es algo que desde una perspectiva posthumanista se empieza a preguntar, que no solo las personas tienen agencia, sino que los espacios tienen agencia y los objetos tienen agencia. Ayer le hice una entrevista a mi hijo de 10 años, se acordaba del último libro que había leído en la escuela, el último que había terminado, ¿no? Y en ese momento me citó un libro que se titula Molsa, en catalán, que Gretel y Teresa Colomé en la página de Gretel recomienda, con lo cual la grilla de género sirve para eso también, o la investigación sirve para eso, para recomendar, para que las familias nos sintamos más o menos tranquilas. Y él me contó su versión del texto. Luego he visto que iba de la guerra el texto, y eso no me lo dijo, pero sí me dijo que el protagonista era un perro
Y digo, pero aparecen, además, ¿no? Personajes femeninos o masculinos, ¿no? Como muy neutro todo, y dices, sí, la dueña del perro es una niña y el perro tiene novia, ¿no? Entonces, bueno, en esa forma de imaginar el mundo, yo creo que sé preguntar también a los niños y las niñas, ¿no? Con esas representaciones da cuenta también, ¿no? De lo que priorizan en esa interpretación. Pero bueno, eso tiene que ver con mis cuestiones ya más de fijarme en lo singular, ¿no? En lo extraordinario de lo que has narrado. Sí me voy a detener un poco en un par de cuestiones finales, ¿no? En la mirada interseccional que podrías aplicar al análisis y que igual podría ser tema de un artículo derivado de la tesis. O sea, no de la publicación de la propia tesis, sino de un texto posterior. Quizá de las cuestiones que creo que están más presentes en la tesis, pero menos desarrollados conceptualmente, está la definición de clase social. Aparece muchísimo. De hecho, aparece en muchísimos lugares, ¿no? Los precios de los libros en la pública son más baratos y seguramente son más equitativos en términos de clase social, pero lo son menos desde una perspectiva de género. Hemos hablado del tema de los compradores, ¿no? Que son responsables de la elección y que participan, ¿no? del mercado y la publicación con sus selecciones. Hemos visto que los personajes femeninos tienden a una mayor a ser representados desde un estatus social alto, más que los masculinos. Y claro, a mí eso, solo cruzando esas cuestiones, me surge la duda si es más fácil para los niños de las escuelas públicas más empobrecidos identificarse con los personajes de los relatos que a las niñas de estas mismas escuelas con las cuales hay también una distancia de clase, no solo una distancia de género. Entonces, creo que el tema de la clase social, que incluye mercados, salarios, ocupaciones, familia, relaciones de producción, institucionalización, podría revisarse y podría dar juego a una reinterpretación. He utilizado un texto, la tesis doctoral de Enrico Mora, que tiene como título Las clases sociales como una forma de interacción social, para poner un ejemplo, para leer una cita, ¿no? De cómo podría incorporarse eso, ¿no? Él habla aquí del término de alienación y dice que la relación entre ganadores de pan y amas de casa, que hay muchos parecen en los libros de texto infantiles, implicaría también procesos de alienación. Cita Izquierdo, que considera que el extrañamiento, en el caso de las relaciones patriarcales de producción, implica que las amas de casa se encuentran especializadas en producir y cuidar gente para un mundo del que no participan porque están aisladas en sus casas, disciplinadas y dependientes de los medios de vida que procuran sus maridos, que son los ganadores de pan. Producen hijos, recuperan las energías del ganador de pan, se hacen cargo de los más viejos, de los enfermos, pero dadas sus condiciones de aislamiento, los cuidados que procuran no van encaminados a hacer de sus productos en devenir, hijos, maridos y padres, unos ciudadanos responsables del mundo en el que viven, sino tan solo miembros de una familia, de espaldas a las condiciones de vida que luego tendrán que afrontar cuando inicien sus estudios, busquen un trabajo o se enfrenten a un expediente de regulación de empleo o lleguen a su jubilación, de espaldas a los problemas sociales. Y los ganadores de pan, por su parte, producen cualquier cosa con tal que se les pague un sueldo, con tal de ganar el pan de la familia, aunque lo que produzcan no sea verdaderamente necesario o sea nocivo para la vida humana, la de su propia familia incluida. Entonces, yo creo que ahí hay muchos elementos, bueno, que requieren de un desarrollo más en profundidad de las ocupaciones, de los comportamientos, del estatus, que permita entrar en esas dinámicas de reproducción social y las resistencias o los obstáculos para transformar esas dinámicas. Voy a tratar de ir terminando porque veo la cara de preocupación de la presidenta del tribunal y no quiero extenderme mucho más. Me ha entusiasmado el concepto del arco de transformación de los personajes y me pregunto por qué funciona mejor con las infancias que con las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, bueno, pues eso, incluso las más atrevidas no son agresivas, no son malvadas, ¿no? Dices, primero, las mujeres rara vez son malas, ¿no?
Y segundo, es mucho más probable que un hombre tenga más poder que una mujer, ya que la enorme mayoría, en este caso de las antagonistas, son de género masculino, ¿no? Dices también, la tendencia hacia la inversión de roles está consiguiendo democratizar de alguna manera aquello asociado con lo masculino, es decir, permitiendo una ampliación del espectro de acción y desarrollo de los personajes femeninos en las historias narradas, ¿no? Pero de alguna forma no somos lo suficientemente malas, ¿no? O sea, la sensación que da la tesis es que los obstáculos o las resistencias a esa globalización de los cuidados, ¿no? De la que hablaba Xavier antes, ¿no? Esa presencia del afecto y de los cuidados como algo globalizado y desde la corresponsabilidad sigue siendo enorme, sigue siendo muy grande, ¿no? Las mujeres narradoras hacen esfuerzos para la equidad de género que están siendo prácticamente invisibilizados porque los hombres, la mayoría de hombres narradores siguen anclados en una percepción del mundo donde se reproducen esos roles y estereotipos de género. Para terminar, un par de cuestiones, a ver si las encuentro. La primera, igual con el concepto de clase, yo creo que el tema de origen, nacionalidad, racialización, etnificación, creo que estaría bien que la grilla incorporara algunos de estos elementos. Me preocupa que si los autores peruanos seleccionados discriminan más o son menos equitativos desde una perspectiva de los roles de género, pensemos que el resto del mundo sí es más equitativo, porque tampoco lo es. Entonces, es decir, no me parece que la solución sea incorporar literatura escrita fuera de Perú. Igual es que la selección de textos peruanos, que además coinciden que son tradicionalistas y basados en fuentes orales, es decir, que reescriben algo, tiene que hacerse de otra manera, ¿no? Y ahí creo que también hay algunas afirmaciones que colocan a la literatura peruana en una posición distinta, incluso de infravalorada con respecto a otras literaturas de otras nacionalidades y de otros orígenes, producida por hombres y mujeres de otras nacionalidades y orígenes. Yo también, no sé, quizá exploraría un poco más qué pasa. Y termino con Úrsula Le Guin, porque citas, contaré, es escuchar en la tesis, y supongo que has leído el capítulo que dedica a los premios y género en ese mismo texto. Sí, pero no lo entiendo. Bueno, en ese texto ella va de jurado a un premio y empieza una discusión sobre si... es un premio donde las tres premiadas son mujeres, ¿no? Empieza una discusión en el jurado donde si eso va a legitimar a las mujeres, si van a ser solo mujeres, se va a ver como un premio poco valorado, ¿no? Socialmente, todo aquello que se feminiza pierde valor, ¿no? Entonces empiezan a pensar si premian a un hombre para que al menos algunas de las mujeres se sientan en el mismo valor que los hombres escritores. Y ella empieza a hacer como un recuento, ¿no? de los premios y de los últimos años. Empieza a recontar, ¿no? Un poco en la línea del trabajo que has hecho tú. Entonces, una de las cosas que descubre es que la mayoría de la narrativa infantil y juvenil en su país, en la década o los 4 o 5 años que ella explora, está producida por mujeres. Por tanto, claro, en la selección del corpus y del subcorpus, hay ya un sesgo donde no sé si se coincide esa proporcionalidad de los textos con respecto a quién está publicando más en literatura infantil y juvenil en Perú. No sé si me explico. Es decir, hay más mujeres publicando en el ámbito de la literatura infantil y juvenil que hombres en Perú, y si es así, ¿por qué hay menos textos en la selección que tú has realizado, ¿no? Porque eso ya nos da ya hay un desbalance inicial de entrada. Eso es una primera cuestión. Entonces, ella llega a la conclusión de que en general los textos de los hombres están siendo más publicados porque en la composición de los jurados hay una presencia mayor de hombres. Con lo cual, no sé si es una buena idea elegir la crítica como subcorpus, porque quizá aquí se encuentra la explicación de por qué hay más
inequidad y desbalance de género en el corpus de la crítica, ¿no? Esas serían algunas cuestiones. Solo tengo una pregunta, y es, tú llegas a la conclusión sabia de... ahí he podido analizar pocos libros con muchas variables, como si hubiera un pesar de decir, bueno, igual ahora reduciría esas variables o priorizaría, ¿no? Y te quería preguntar por esa selección que tú harías ahora y también por cómo harías la parte cualitativa que no has hecho ahora, pero que seguro que harás inmediatamente cuando termines la tesis y cuando te coloques frente a las líneas de investigación y los proyectos de investigación que quieres iniciar en el futuro, que espero que sean muchísimos y que te permitan continuar con ese trabajo maravilloso. Gracias. Gracias, Monse. Bueno, ahora estoy en un dilema, porque quiero conversar con los miembros del jurado, del tribunal, o terminar de comentar la tesis, ¿no? Porque lo primero agradecer la invitación y, como han dicho mis compañeros del tribunal, he aprendido bastante. Como saben, o los que me llamaron saben, yo trabajo el tema de género desde hace muchos años. Y bueno, tenía mucha ilusión de leer la tesis y ver si algo ha cambiado, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta que alguno de ellos planteaba, al menos de mi experiencia, no ha cambiado. No es que esté mejor, o sea, no, de repente por allí un autor, ¿no? Pero en general, desde los años 70 que se hacen los estudios, se sigue diciendo, o sea, hay investigación donde ya se señala esta discriminación, pero se mantiene el canon, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto en textos escolares como en la literatura. Conozco más de textos escolares, pero en la literatura también. Entonces, por eso es que, bueno, primero agradecer y luego para no extenderme, voy a leer, porque si no, les pongo a contar todo lo que pasa en mi país y no viene al caso. Pero sí me parece que es una buena idea tener el contexto, ¿no? Porque a diferencia de, digamos, ahorita en el Perú, está muy cuestionado el tema de género. Entonces, ahorita en el Congreso de la República están sacando un predictamen que va a entrar para quitar el tema de equidad de género de las escuelas y que quede a voluntad de los padres lo que le quieren enseñar, decir o mostrar. Entonces, ese es el contexto ahora, y la tesis de Rosalí, pues, precisamente, como es llena de datos cuantitativos, es la única manera que a veces uno tiene para hacer las luchas feministas y de luchas por la igualdad, ¿no? Entonces creo que ya voy a ponerme a leer, pero sí quería remarcar ese contexto porque la situación nuestra está bien complicada, ¿no? Entonces, he leído la tesis con mucha atención e interés y por la manera en que la autora desarrolla el argumento y arriba las conclusiones. Se trata de una tesis muy bien elaborada, con gran sustento teórico y metodológico y que llama la atención sobre las permanencias de los sesgos de género en la educación escolar en el Perú. Sesgos que además están ya señalados en otras investigaciones que se dan en los textos escolares, pero también en las prácticas pedagógicas y en la gestión educativa. Un primer elemento que aporta la tesis es la vigencia del tema que tiene el estudio de la representación de género en la escuela. A pesar de los años que tiene de estudio, a pesar de que tiene una larga data, a pesar de que los estudios han ido mostrando los sesgos a través de las asignaturas, el currículum oculto, las prácticas del aula, se siguen reproduciendo sesgos de género que afectan a las mujeres y atentan contra la igualdad de género y el principio de la no discriminación. Por ello, se tiene a veces la falsa idea de que se trata de un tema superado, ¿no? La gente dice, no, pero si ya la sociedad cambió, ahora las mujeres se quieren empoderar y eso no es posible porque los hombres están siendo dejados de lado, un poco lo del jurado, ¿no? Justamente no, parece, pero no es así.
¿no? Y la tesis de Rosalí es en ese sentido un aporte muy importante porque muestra ya, como a veces la gente solo entiende con lo cuantitativo, a pesar de que yo soy cualitativa y postestructural también, a veces la data es la manera que la gente o los políticos, y en este caso los que están en la gestión pública de los ministerios, ¿no? Entonces, este es un primer aporte de la tesis, ¿no? Volver a colocar, ahí se me fue, volver a colocar el tema de género y educación. Segundo aporte de la tesis, que ya lo han... la escuela es puesta nuevamente en debate en la tesis, ¿no? Y ello en el contexto actual de nuevos fundamentalismos que tratan de eliminar los temas de género en las escuelas es sumamente importante. Entonces, esa es una recomendación también. Segundo aporte de la tesis, que ya lo he señalado a mis colegas, es el metodológico. Realmente es un trabajo de filigrana el que se ha realizado para elaborar la grilla de análisis de género. Sinceramente te felicito porque solo de verlo y de leer los anexos yo ya estaba... ¡Qué barbaridad! O sea, la identificación de las 75 variables que se analizan en 85 libros es realmente un trabajo que requiere claridad conceptual por un lado y trabajo artesanal por el otro, ¿no? Me parece que tiene esa parte también, ¿no? La identificación de los conceptos claves para el análisis y su transformación en conceptos operativos y en preguntas concretas de un cuestionario implica, ¿no?, una capacidad teórica y analítica muy importante, porque no es fácil pasar de los conceptos a los indicadores. Y justamente allí es donde se puede pasar de conceptos como igualdad de género, discriminación, a la pregunta concreta que te permite probar lo que tú quieres demostrar, ¿no? La referencia a estudios previos es profusa y permite la selección de indicadores apropiados para cada caso. Otra cosa que me pareció muy importante es la lectura de cada texto en 3 ocasiones. El rol de Montserrat, ¿no?, en el sentido de que tú eres la lectora por 3 veces. Entonces, hay una lucha, digamos, también interna por lograr los resultados más veraces, ¿no?, en el sentido de que tú misma te controlas a ti misma. Es un poco, me parecía bien importante, ¿no? Y eso me revela una actitud de la investigadora frente a la construcción de la data que busca rigurosidad y representación, características muy importantes para la validez y la pertinencia de la investigación, ¿no? Porque esos son, ya mirándote a ti como investigadora, es también tu proceso, ¿no? Cómo lo has hecho y cómo tú misma te autocontrolas. Hay algunas preguntas antes de pasar a otros puntos, ¿no? Un elemento que no se ha analizado en la tesis, y era una pregunta que me quedó, es si hay personajes gays o trans en los que tú has revisado. Presumo que no existen, o si existen son completamente secundarios, pero valdría la pena hacer una reflexión sobre la ausencia de esta temática en el sentido de la presencia de la diversidad como parte de la socialización en la escuela. Un segundo punto se refiere al tema de la sexualidad y a la manera en que está o no presente en los textos, no porque es la sexualidad y la sexualidad masculina y femenina se abordan en textos usualmente juveniles, pero me preguntaba si en la narrativa que tú has analizado hay una sexualidad, se hace referencia, ¿no?, a la sexualidad infantil. Y finalmente una tercera pregunta era una inquietud con respecto a la violencia en los textos. Quería saber si en los textos que tú has revisado se presenta la violencia entre pares, varones violentos, porque cuando hablas de los sentimientos no está la violencia, porque sería más ya una acción, ¿no? No es un sentimiento. Pero no sé si toda la ira termina en violencia. ¿Esto por qué? Porque me imagino que igual en España nosotros estamos en una lucha muy grande contra la violencia de género. Y una de las cosas que se está trabajando es ver cómo desde la escuela deconstruimos esa violencia. No solamente en la práctica escolar del patio o de los juegos, sino también posiblemente en los textos, que no necesariamente es explícito, pero sí implícito, ¿no? Entonces eran las preguntas. Ahora voy a pasar a señalar cómo podrías extender la investigación, ¿no? Ya no para esta tesis,
pero sí me parece que abre un campo. O sea, yo ya la tesis la veo terminada, no te pido más, pero sí líneas de investigación, ¿no? Una ya la ha dicho Monse, que es la idea de cómo toman los niños y las niñas estos textos, ¿no? Me parece que es muy interesante saber cómo los interpretan, qué personajes ven ellos mejor, porque de hecho son niños y niñas, y ya nosotros como adultos tenemos otra mirada frente a los textos, ¿no? Entonces sí me parece para ver cómo de repente lo ven peor de lo que nosotros lo vemos, de repente su análisis es aún muy, muy bueno, ¿no? Y una segunda investigación son los docentes. Tú en tu texto es un aporte también, aunque no lo desarrollas luego, es la idea de los mediadores, ¿no? El docente como un mediador entre el texto y el estudiante, ¿no? Porque pueden generar tanto un debate y una crítica frente a las propuestas de género de los textos, como también una, digamos, una aceptación acrítica, ¿no? Y como en algunos casos yo he analizado en trabajos de aula, en análisis de observación de aula, que la profesora le dice, tú tienes que ser como tal personaje, no como la Caperucita, porque la Caperucita desobedeció. Entonces, los mediadores cumplen una función en el trabajo de los textos, ¿no? También quería señalar que me parece, como ya para terminar, que hay esa grilla debería ser, digamos, un elemento para difundir muy prontamente, ¿no? Yo creo como Montserrat y como Javier de que es muy útil. Cada persona le podrá aumentar los elementos, porque lo que señalaban mis colegas también es importante. Se puede, por ejemplo, y acá le comento a Monse, la literatura infantil de la que yo he leído y he analizado no tiene, los personajes indígenas casi no existen. Los personajes negros igual. La gente pobre, de pronto por ahí se le escapa al narrador, pero de una manera como alguien que debe ser ayudado, no nunca protagonista. Entonces es interesante también hacer ese análisis para hacer también la denuncia, ¿no? Porque de hecho que pienso en los niños y niñas de la Amazonía que leen un texto urbano, pues no se identifican, ¿no? O tal vez quieren, digamos, negar su cultura para asumir otro estatus, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante ya desde mi carrera como socióloga, ¿no? En el sentido de cómo construyes nación y cómo se entiende la diversidad. Pero bueno, ahí terminaría mi comentario porque ya no quiero repetir lo que han dicho los otros colegas y también para darte la palabra a ti, Rosalí, para que comentes y luego si alguien más quiere participar, de repente la directora de la tesis, luego le daría la palabra. Gracias, Patricia, gracias Xavier y Monse por sus comentarios. Me hace sentir humilde de que lo hayan apreciado y que hasta hayan aprendido de mi tesis. Muchísimas gracias por ello. Habían mencionado algunas preguntas. Bueno, por supuesto, me es esencial darle un agradecimiento de lo más profundo de mi corazón a Martina, que estos 4 años, sus seguimientos, sus recomendaciones, sus sugerencias, han leído la tesis una y otra vez, hemos debatido muchísimo y definitivamente sin ti, Martina, mi tesis no sería el trabajo que creo que es hoy día, ¿no? Incluso lo que decías, Patricia, de la claridad conceptual y el trabajo para la grilla ha sido básicamente responsabilidad de Martina, porque yo tenía muchísimos conceptos tan insertos en mí que no se me pasaba por la cabeza ponerlos sobre el papel, y entonces Martina entraba y me decía, oye, eso tienes que ponerlo, a esto te da lugar deja dudas, y entonces plantear cada una de las variables y poder salir de mi propia mirada ha sido trabajo básicamente de Martina y trabajo muy, muy, muy intenso en estos últimos 4 años. Gracias.
Monse había mencionado preguntas sobre la selección que haría y sobre el arco de transformación de los personajes. Yo creo que el arco de transformación apela más a los niños porque inevitablemente tienen muchísimos más referentes al respecto. Siempre el viaje del héroe, o casi siempre, históricamente ha sido un personaje femenino. Entonces, la transformación femenina en el imaginario es más interna, más que metafórica y física como en el viaje del héroe y el arco de transformación. ¿Qué seleccionaría ahora? Haría una selección muchísimo más pormenorizada. Porque yo quería trabajar básicamente sobre escuelas públicas, porque tenemos 3/4 de los niños en Perú que van a escuelas públicas, pero no había de dónde agarrarse en ello. Y claro, a raíz de esto empecé a mirar diferentes maneras de poder lograr una muestra representativa. Gracias por notarlo, Xavier. Y entonces, claro, tenía que mirar, decidí mirar algunas escuelas públicas, las que me respondieron, a las editoriales principales y también los premios, porque uno asumía tontamente, como me hiciste notar hace un momento, que pues los libros ganadores de la crítica serían los que miraran más hacia adelante y no hacia atrás, ¿no? Entonces yo haría una selección bastante más pormenorizada, probablemente aplicaría la grilla a todos los libros del catálogo de aquí, del catálogo de allá, tocaría puertas a escuelas si fuera posible, ¿no? Y haría campaña con el ministerio para que hubiera por lo menos una biblioteca de primaria común a todas las escuelas, si bien, como Patricia mencionó, es muy diversa la sociología, la sociedad peruana. Tienes costa, tienes Andes, tienes Amazonía, pero creo que sería muy útil tener un piso en común para todos y que este piso en común sea construido con muchas herramientas como las que hemos mencionado y la herramienta de género, ¿no? En la parte cualitativa, sí, definitivamente a mí me encantaría poder hacer un trabajo con niños y niñas, replicar algo como lo que hizo Adela Turín, que además me parece muy extraño que no esté en las referencias, Xavier, el libro de los cuentos Siguen Contando, porque ha sido casi mi libro de cabecera durante estos 4 años. Entonces tengo que mirar eso definitivamente, qué más se habrá pasado en la referencia que acá también me has hecho notar. Gracias por la lectura tan pormenorizada. Me gustaría hacer entrevistas con niños y niñas, me gustaría también hacer focus group con docentes y gente que esté involucrada en la selección de planes de lectores, que por qué asumen estos, si alguna vez se lo han cuestionado o no. Y claro, el trabajo del docente mediador que también mencionaba Patricia. Y por supuesto que me encantaría llamar la atención a la falta de diversidad que hay. En el corpus de los 85 libros sí he encontrado protagonistas pobres, protagonistas locos y demás, para ponerlo de manera muy grosera, lo cual me dio muchísima alegría, porque no son los personajes estándares de los supuestos indiscutidos de Ursula K. Le Guin. Pero sí, la diversidad étnica y social en muchos de los casos era casi incidental, ¿ya? Era parte del universo y no era la cuestión central en la narración. Por supuesto que no había ningún personaje gay, ni trans, ni de ningún aspecto del crisol de la sexualidad humana. Había en un libro un personaje que yo lo asumía como neutral, digamos, porque tenía al comienzo del libro se presentaba como masculino y después se presentaba como femenino, pero mirándolo así en retrospectiva creo que fue un error de las autoras y no fue su intención. Pero en general ni siquiera había sexualidades dudosas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Todos eran absolutamente cis heteronormativos y mayormente
tendiendo a lo caucásico, mestizo, medio blanco en los libros. Sin embargo, tengo que mencionar que también en el corpus de las escuelas fue en donde encontré mayor diversidad, porque en las normativas de las escuelas se exige que haya representatividad, ¿no? Era mínima y no era del todo significativa, pero por lo menos existía. Y entonces, si algo existe, ya se puede trabajar sobre ello, ¿no? Y además, y me preguntaba sobre la representación de la violencia en el corpus de libros, y principalmente la violencia se representaba a través del bullying, no de otro tipo. En un par de libros, específicamente aquellos que tenían protagonistas de estratos sociales más bajos, era una violencia sistémica de la sociedad, pero nunca se abordó directamente, y es algo que es esencial para poder construir una sociedad equitativa, balanceada y justa, ¿no? Pero todas esas son cosas que habría que investigar y difundir en el futuro. Definitivamente, como decía, entre las líneas de investigación quisiera centrarme también en niños, trabajar con docentes mediadores y analizar las antagonistas. Además, en las primeras versiones de mi tesis tenía un apartado que era posible línea de investigación, y lo primero que tenía que ir era antagonista, porque me sorprendió mucho la forma en que eran antagonistas los personajes femeninos. No eran los clásicos te mato porque quiero matarte, sino que eran más, si quieres llamarlos, sutiles, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, y eso me gustaría, quizás sería lo segundo que haría después de trabajar con niños y con niñas. Así que nada, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por haber leído la tesis, son 400 páginas, lo sé, y por haber estado aquí al jurado, a Martina, a mi familia y a quienes acompañan desde la sala virtual. Muchísimas gracias. Gracias, Rosalí. Entonces quedaba, como me he tenido que informar cuál es mi rol como presidenta, entonces ahora puedo dar si a la directora de tesis o algún doctor quiere hablar, decir unas palabras, es el momento. Vale, muchas gracias, Patricia. Yo seré muy breve porque ya sé que estáis todos ya cansados, ¿no? Pero no quería dejar pasar la oportunidad para, bueno, primero de todo agradecer al jurado, a todos y a cada uno, a Monse, a Xavier y a Patricia por haber aceptado, por haber leído la tesis y por estar aquí también y haber colaborado para que Rosalí pueda enriquecer su trabajo, ¿no? Que tiene mucho trabajo a futuro. Sí, tengo los apuntes. Y bueno, sumarme a la felicitación también a Rosalí por ese gran trabajo que, como vosotros lo habéis dicho, yo también lo puedo decir, ¿no? Riguroso, muy serio, comprometida todo el tiempo, responsable. Quiero pedirle disculpas también porque es mi primera alumna tutorizada en tesis doctoral. He tenido muchos tutorizados, pero en otros niveles, y ella es mi primera, Rosalía. Y es un poco como la paternidad, ¿no? Que uno no sabe y va aprendiendo por el camino. Entonces, quería agradecerte, Rosalía, pedirte disculpas por las veces que igual no llegué, digamos, pero que sepas que di todo lo que podía dar en este momento y que para mí ha sido también un aprendizaje, he aprendido muchísimo y quería agradecerte también por eso, desearte muchísima suerte y bueno, todo el trabajo que tienes ahora entre manos de cara al futuro, ojalá que sea muy, muy riguroso también, seguramente, como tú lo eres. Te irá muy bien, así que mucha suerte también de cara al futuro. Ok, muchas gracias, Martina. Entonces, de acuerdo al protocolo, entonces acá nosotros le decimos el jurado, pero ustedes le dicen el comité. Nos vamos a ir a la otra sala para hacer nuestra deliberación, ¿no? Entonces, Javier
Monse, nos vamos nosotros a la otra sala virtual, nada más, no sé cuándo podéis quedar, podéis interactuar, o sea, que no hay...